Lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 15, del 5 al 12 y del 17 al 18. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Traerme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: A todos tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, del 17 hasta el capítulo 4, versículo 1. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta que aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes, porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo, segundo domingo de Cuaresma, nos está presentando la liturgia de este ciclo C, que es de Lucas, la Transfiguración. Uno de los evangelios muy importantes que en otras ocasiones ya lo hemos explicado, ya lo hemos escuchado. Hoy nos toca repetirlo, recordarlo y apuntalar ciertas cosas que a lo mejor no las hemos tomado en cuenta. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se hace acompañar de 3 discípulos, del llamado Pedro, que anteriormente se llamaba Simón, y de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo,
Santiago y Juan hermanos, que eran los que arreglaban las redes. No nos dice la escritura que andaban pescando, pero sí que arreglaban las redes con su padre. Recordemos que Santiago era mayor de edad que Juan. Juan era un muchacho, era un joven, a lo que nosotros le decimos un joven, quizá de 15, 14, 16 años, aunque ya era un ciudadano dentro de la raza judía, pero era muy joven. Su hermano Santiago era mayor que él. Nos dice que subieron a un monte para hacer oración. No nos menciona qué monte. Recordemos que allá en Jerusalén, allá en esa región, hay muchos montes. Nuestro Señor Jesucristo dice que sube a un monte para hacer oración. Esto nos da un mensaje de que nosotros debemos de estar elevados en un lugar elevado para poder hacer oración. No es de que te subas en un banco o te subas a la azotea que hagas oración. No, sino te quiere dar a entender que debes de estar en un término elevado con el Señor para poder hacer oración. Esto de estar elevado quiere decir que debes de estar con sencillez, con humildad, con amor, con respeto, con paciencia ante la oración que estás llevando a cabo para ofrecérsela a nuestro Padre Dios. Y, repito, es una oración que le hacemos a nuestro Padre Dios. Jesucristo aquí les está enseñando a orar a estos 3 discípulos. ¿Por qué a ellos 3 y no a todos los 12? Recordemos que Juan es el último de los discípulos que muere. Santiago es el primer discípulo que muere en la península ibérica, no contando a Judas Iscariote, ya que Judas Iscariote se trata de ahorcar y muera accidentalmente. Así lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Muchos pensamos y decimos que muere ahorcado, pero no es así. Se trató de ahorcar, pero incidentalmente se rompe la rama y muere Judas Iscariote. Pero en la predicación, el último que muere es Juan, que está en la isla de Patmos, que es desterrado y muere ahí. Y Santiago es el primer discípulo mártir que lo matan a Santiago. Y Pedro, porque es el primer papa, porque es el pastor, el primer guía que tenemos en la iglesia, en nuestra iglesia. Por eso los escoge a ellos 3. Escoge al jefe de la iglesia, al primer dirigente, escoge al primer mártir y al último de los discípulos que muere, siendo también que Juan es el más joven de todos los discípulos y tenía que, durante toda su vida, llevar esta doctrina a los demás. Siendo joven, tenía que durar más años para predicar la palabra de Dios. Este es un mensaje que se nos da a cada uno de nosotros para que empecemos a predicar la palabra de Dios desde nuestra juventud. Así es un ejemplo de que nos está proporcionando el Evangelio con respecto a Juan, siendo que es el último y está presente en esta transfiguración. Y los lleva a los 3 a hacer oración. Es muy importante la oración para estar comunicados con nuestro Padre Dios. Repito, para estar comunicados con nuestro Padre Dios, no con otro, porque empezamos a pensar que voy a hacer oración con los santos, con los ángeles o con nuestra Santísima Madre. Hay que hacer oración ante nuestro Padre Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es quien nos enseñó la oración del Padre Nuestro. Vamos a recordar que uno de los discípulos o los discípulos le preguntaron al maestro, Maestro, enséñanos a orar. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y continúa la oración haciéndola y mostrándoles de qué forma teníamos que nosotros hacer la oración. Y veamos cómo esa oración está implícita y se la aprendieron los discípulos en el momento que nuestro Señor Jesucristo la enseñó, que es una oración muy bella y también muy corta y que se divide en 7 partes, pero en nuestra actualidad, cuando nosotros les enseñamos a los niños la oración del Padre Nuestro, pues les cuesta un poco de trabajo aprendérsela de memoria, pero no solo eso, sino que también debemos de analizarla, entenderla, escudriñarla y poder transmitir esa oración hacia los demás para que comprendan cómo debemos de hablarle y comunicarnos con nuestro Padre Dios. Entonces, ya sabemos por qué los 3 discípulos, y refiriéndonos que el número 3 significa el poder de Dios, y es se acompaña a Jesucristo de estos 3 discípulos que están representando a todos los 12
que eran sus discípulos, y los lleva a un monte, que ya sabemos por qué estar en lo alto, estar en lo alto con el Señor y hacer oración a nuestro Padre Dios. Y nos menciona aquí que mientras oraba nuestro Señor Jesucristo, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Esto nos hace ver a nosotros que si hacemos oración, nuestro aspecto va a ser otro. Nuestras vestiduras, que no son vestidos de los que tú te pones, tu pantalón, tu suéter, tu falda, tu blusa, no estamos hablando de una vestimenta mundana y material, estamos hablando de una vestimenta que es que te llena el espíritu, que es que te envuelve la vida, que es una forma divina ante el Señor. Cambia tu rostro si tú haces oración. Tu oración es muy importante y hace que tu aspecto ante Dios, tu aspecto ante la vida, tu aspecto ante la humanidad sea otro, que ya no sea el mismo. Eso es lo que hace la oración. Convierte tu forma de ser, tu mentalidad, tu conducta con la oración. Recuerda que también puedes hacer oración cantando. Y dice aquí que tus vestiduras se cambian y se hacen blancas. Por lo tanto, la oración tiene la fuerza y el poder de poder purificar tu cuerpo, tu alma, tu conducta. Tus malos actos se acaban si tú haces oración. Y dice aquí que se hicieron blancas y relampagantes. O sea, no solamente se limpia tu cuerpo, tu alma, sino que brillas ante los demás, para que también los demás hagan oración y para que también los demás tengan a Dios cerca de ellos. La oración es muy importante, no la olvidemos. Hasta aquí, esto es lo que nos está enseñando el Evangelio. Y nos menciona que de pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Vemos entonces cómo se representa aquí dos personajes más para que se vuelva a completar el número 3, que es el poder. Y tenemos a Moisés, que es el representante de la ley de Dios, del decálogo que Dios Padre le da al pueblo hebreo para que se comporten de una manera correcta ante las adversidades que se están encontrando en ese tiempo y momento. Y Elías, que es uno de los profetas que cumple al pie de la letra la ley de Dios, y no solamente el decálogo, sino toda la ley de Dios que tenemos escrita ahí en las Sagradas Escrituras, principalmente hasta aquí en el Antiguo Testamento. Y bueno, en la actualidad ya nosotros tenemos un Nuevo Testamento, que empieza con los Evangelios, con los 4 primeros Evangelios y después los Hechos de los Apóstoles. Tenemos mucha ley que aprender, mucha ley que estudiar, interpretarla. Y vemos entonces que estos dos personajes están representando la ley y el cumplimiento de la ley. Y nuestro Señor Jesucristo está en medio de ellos. El número 3, que significa el poder. Y hablan, dice, y hablan de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Moisés y Elías están hablando de todo lo que le va a pasar a nuestro Señor Jesucristo. Hacemos un paréntesis y podíamos entender entonces que nuestro Señor Jesucristo, siendo hombre, en este momento se le anuncia el conocimiento veraz y perfecto de lo que le va a ocurrir durante su término de su doctrina. Cuando él termina durante sus 3 años de prédica, le están diciendo qué es lo que le va a ocurrir. Nuestro Señor Jesucristo, como hombre, tiene conocimiento de la verdad, tiene conocimiento del fin de su vida, ya que la va a ofrecer para el bien de la humanidad. Y esto les está llevando a cabo Moisés y Elías a nuestro Señor Jesucristo el entendimiento, y también a esos discípulos que están presentes como testigos de lo que va a ocurrirle a nuestro Señor Jesucristo. Y nos menciona aquí, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, se estaban llenando de sueño, estaban cansados, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Vieron algo majestuoso, algo divino, algo totalmente fuera de lo normal. Pedro, Santiago y Juan vieron la gloria de estas 3 personalidades que era Jesús, Moisés y Elías. Y nos menciona, cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, en ese momento se empiezan a retirar Moisés y Elías, y entonces Pedro, Simón, siendo el primer papa, no Santiago y no Juan, vemos entonces cómo Pedro toma la iniciativa, ya que inconscientemente él está tomando la
primicia de ser el primer papa, el primer dirigente de la iglesia, de tomar decisiones para llevar a cabo una acción. Y vemos cómo aquí Pedro le dice a Jesús, al maestro: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Vemos cómo Pedro siente tan agradable la estancia de estas 3 personalidades que quiere hacer 3 chozas, quiere estar ahí. Esto nos hace una invitación para que cuando nosotros tengamos esa grandeza de llegar a tener esa gloria dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra alma, podamos entender que la felicidad es eterna estando con nuestro Padre Dios. Y Pedro aquí desea hacer 3 chozas. Es como si dijéramos: vamos a hacer 3 iglesias: la iglesia católica, la iglesia árabe y la iglesia judía. Las iglesias, 3 iglesias monoteístas, las únicas 3 iglesias que verdaderamente amamos a un solo Dios, a nuestro Padre Dios. Pedro pide esto, pero sin darse cuenta, y aquí no nos explica cómo es posible que Simón Pedro reconozca que ese personaje, uno de ellos es Moisés y que el otro es Elías, siendo que anteriormente no había fotografías de Moisés, no había videos de Moisés ni de Elías, no había ninguna forma de poder reconocer en el rostro o del rostro de Moisés y Elías. Y vemos cómo Pedro dice que vamos a hacer, que le gustaría hacer 3 chozas: una para ti, Señor Maestro, otra para Moisés y otra para Elías. Díganme ustedes, ¿quién le dijo a él que ellos eran Moisés y Elías? Pues lógico, lo único que le pudo haber dado esa orientación, esa respuesta, esa verdad, después de haber hecho oración, porque primero tuvo que estar en oración, en perfecta oración interna y profunda, pues el único que le pudo dar el conocimiento de la sabiduría y de la verdad es nuestro Padre Dios. Y vemos como Pedro aquí reconoce a Moisés sin conocerlo, reconoce a Elías sin conocerlo. Entonces vemos que aquí se está dejando llevar de la mano de nuestro Padre Dios para tener la perfección en la sabiduría. Y vemos aquí entonces que no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Nuestro Padre Dios los cubre en una nube, en una aparente nube, así nos lo diagnostica. Es la forma que podríamos decir que es la capa, que es el vestido de nuestro Padre Dios, en donde envuelve a Simón Pedro, a Santiago y Juan, para que tengan conocimiento de la verdad, que tengan conocimiento de la sabiduría y contengan ellos, y esto llegue hasta nuestros días como ahorita que lo estamos leyendo, para que lo podamos entender. Los cubre con una nube. Dice que terminando de hablar, que todavía no terminaba de hablar, se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. El cuerpo se siente incómodo, se siente temeroso, se siente de una forma muy rara cuando el Señor nos envuelve, cuando nuestro Padre Dios nos envuelve. Pasa lo mismo cuando tú te reconcilias, cuando llegas al sacramento de la confesión, cuando llegas al sacramento de la comunión, te llenas de Dios, sientes en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, sientes una fuerza que te vibra, que te emociona. Lo mismo le estaba pasando a Santiago, a Juan y a Pedro, y los cubre, y al verse envueltos dice que se llenan de miedo. De la nube sale una voz y dice: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Esa es la indicación que nuestro Padre Dios les vuelve a ratificar a los discípulos, porque recuerden que esta voz también ya se había escuchado cuando nuestro Señor Jesucristo había sido bautizado en el río Jordán por su primo Juan el Bautista. Una paloma se paró encima o volaba por encima de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo cuando había sido bautizado, y una voz se oyó del cielo y que dijo: este es mi Hijo amado, al que tengo todas mis complacencias. Entonces vemos cómo aquí nuestro Padre Dios muy claramente nos está dando la indicación, nos está diciendo que este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Entonces está diciendo que
escuchemos a otros. No estamos entendiendo que el escogido de nuestro Padre Dios son otros. No está diciendo que sus hijos son otros. Muy claramente está haciendo la perfección. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de nuestro Padre Dios. Es el escogido de traernos esa salvación y debemos de escucharlo. Por eso, en la actualidad, tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos de los Apóstoles, y tenemos 21 cartas escritas, y tenemos el libro profético del Apocalipsis o la Revelación que escribió Juan el apóstol. Tenemos nosotros en el Nuevo Testamento 27 libros, y debemos de escuchar la palabra de Dios escrita, ya que fue lo que nuestro Señor Jesucristo habló y dijo oralmente. Y qué bueno que lo tenemos escrito, qué bueno que esos agiógrafos, que esos evangelistas nos dejaron esto, porque hoy en día tú los puedes leer y escuchar, entender. Entonces, aquí nuestro Padre Dios te está invitando que tú debes de estudiar, que debes de escuchar la palabra de Dios, que debes de analizarla, todo con la fuerza del Espíritu Santo, todo con que tú invoques al Espíritu Santo para que te abra tu mente, tu corazón, para que puedas, y tu corazón se abra con los sentimientos, para que puedas tú entender plenamente a nuestro Padre Dios. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Se quedaron estupefactos, se quedaron asombradísimos y todo lo analizaban en su corazón y en su mente. Esto es muy importante que lo tengamos. Nos está dando este evangelio varias indicaciones. Las vamos a repasar rapidísimamente. Una es que somos escogidos. El Señor nos escoge para que llevemos la palabra de Dios. Eres un joven como Juan, es necesario que empieces desde ahora. Eres ya una persona grande, dirige a los demás. Posiblemente te vayas a ir pronto y te mueras, haz lo que tienes que hacer como Santiago. Y nos está pidiendo aquí nuestro Señor que estemos en alto, que elevemos nuestra oración. La oración es la comunicación con nuestro Padre Dios. No es rezar, no es repetir una oración varias veces. La oración es platicar con nuestro Señor. Esa es la oración. Nos tenemos que vestir de blanco con la oración. Cambia nuestro rostro, hay que cambiar nuestra vida, hay que cambiar nuestra manera de ser, nuestras vestiduras sean otras, o sea, nuestras obras, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra forma de ser, y que sea relampagueante para que podamos alumbrar a los demás. Todo esto nos está diciendo el Evangelio, ¿sí? Debemos de entender también que el cumplimiento de la ley, como lo cumplió Elías, sabiendo la ley como la tenía Moisés, es muy importante que tú entonces conozcas, ames y sirvas a Dios como Moisés y Elías. El número 3 es el poder. Estemos unidos a la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que no nos gane el sueño, que no nos ganen las cosas mundanas y materiales. Hay que despertarnos para ver la gloria de Dios, porque recuerda que cuando nos morimos se muere el cuerpo, pero el espíritu se duerme, y todos estaremos dormidos en la esperanza de la resurrección. Y debemos de entender también que nosotros deseamos que tanto nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Padre Dios, como el Espíritu Santo, esté siempre acompañándonos durante toda nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo se mueva dentro de nuestro corazón. Cuando nuestro Padre Dios habla y dice que al que debemos de seguir es a nuestro Señor Jesucristo, está muy claro. El único que hace milagros es nuestro Padre Dios. El único camino a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Nadie llega al Padre sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, no empecemos a inventar que por medio de los santos, o que por medio de los ángeles, o que por medio de nuestra Santísima Madre, podemos llegar a nuestro Padre Dios. No, los santos nos llevan a Cristo, nuestra Santísima Madre nos lleva a Cristo, los ángeles nos llevan a Cristo, porque Cristo es quien nos lleva a nuestro Padre Dios. Nuestra Santísima Madre todos los días pide por nosotros, está con nosotros, y ella de la mano nos lleva a las manos de nuestro Señor Jesucristo, y ella pide por nosotros, pide para nuestras
pecados para que seamos perdonados, y nuestro Señor Jesucristo es quien nos va a llevar ante nuestro Padre Dios. Muy claramente dice Dios, escúchenle, al que debemos de escuchar es a nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos su Sagrada Escritura, tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, leámoslo, escuchémoslo, estudiémoslo. Vamos a pasar a la lectura del Génesis capítulo 15 del 5 al 12 y del 17 al 18. Fíjense cómo Abraham es un personaje muy importante en el que aquí está haciendo un sacrificio y es el padre de la fe. Dice muy claramente que Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas. Le está diciendo a nuestro Padre Dios que va a tener una inmensidad de descendencia, así como las estrellas en el cielo. Y Abraham no pregunta, Abraham cree. Ese es un mensaje para nosotros. No debemos de estar haciendo preguntas ante nuestro Padre Dios. Debemos de aceptar lo que nos dice nuestro Padre Dios. Nadie más. Es nuestro Padre Dios. ¿Y cómo podemos saberlo? Por medio del Espíritu Santo, por medio de las Sagradas Escrituras. A lo mejor alguien te da una mala interpretación, a lo mejor alguien te da una mala idea, a lo mejor alguien te está guiando equivocadamente. Tengamos cuidado. No debemos de dejarnos guiar por la gente que esté equivocada. Debemos de dejarnos guiar por nuestro Padre Dios. Y muy claramente aquí dice que le dice a Abraham, que lo saca de su casa y le dice de lo de las estrellas, que si las puede contar, y le dice muy claramente, así será tu descendencia, y Abraham creyó lo que el Señor le decía. Aquí no le dice Abraham, todavía no le cambia el nombre, aquí le llama Abraham, porque ya posteriormente le cambió el nombre y le dice Abraham, con una H intermedia, o sea, un poco más alargado el nombre. Abraham significa Padre excelso, Padre de la fe, y Abraham significa Padre de todas las naciones. Posteriormente ustedes pueden leer este libro del Génesis y podrán escudriñar y entender cómo Dios le cambia el nombre a Abraham. Aquí solamente le dice Abraham. Y Abraham creyó en el Señor y decía, y dice, Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Nuestro Señor, nuestro Padre Dios, al darse cuenta que Abraham cree, sin hacer preguntas, lo toma y lo toma como un hombre justo. Le dice, yo soy el Señor el que te sacó de Ur, de la ciudad de Ur, de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Le está diciendo, tu descendencia va a ser muy grande y aparte te voy a dejar una tierra como herencia. Nuestro Señor siempre sabe lo que necesitamos, sabe que nosotros necesitamos casa, vestido y sustento. Nunca nos va a abandonar, Él siempre está con nosotros. Nosotros lo único que debemos hacer es hacer lo que nos corresponde, las obras de caridad corporales y espirituales. Debemos nosotros de ponernos a trabajar. Todo lo demás no nos debe de preocupar. No nos debe de preocupar la casa, el vestido y el sustento. No nos debe de preocupar nada de lo terrenal y mundano, porque el Señor sabe lo que necesitamos. Si tienes lo que tienes corporalmente o materialmente, es porque eso es lo que debes de tener. A una gente a lo mejor no escucha muy bien, hay gente que no ve muy bien, hay gente que no puede caminar muy bien, hay gente que tiene algún defecto físico, pues así el Señor te ha dejado para gloria de Dios. Y si Él te ha dado solamente un pequeño cuarto donde vivir o una gran residencia donde vivir, pues el Señor sabe que eso es lo que necesitas para poder amar y servir al Señor. El Señor te da lo que tú necesitas. No te va a pedir más de lo que no puedes dar, ni tampoco te va a dar más de lo que tú puedas tener, porque te puedes desviar y te puedes condenar. Y entonces, pues aquí es el ejemplo que nos está llevando esta lectura en la época de Abraham. Abraham replica y le dice, Señor, ¿cómo sabré que voy a poseer? Dios le dice, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, 3 animales, ¿se dan cuenta? Ternera, una cabra y un carnero. Otra vez el número 3 que significa poder. Le está pidiendo que va a hacer un sacrificio a nombre de nuestro Padre Dios. Todos de 3 años. Otra vez el número 3 que significa poder. Después le dice una tórtola y un pichón. Y aquí nos menciona 2 animales voladores. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades enfrente de la otra, pero no partió las aves. Entonces vemos cómo los animales que caminan,
los parte a la mitad y pone una mitad enfrente de la otra. Pero las aves no, porque las aves están representando ese vuelo de la divinidad de Dios en el hombre. Así llegó la vida espiritual a todos nosotros. Por eso una paloma representa al Espíritu Santo y no parte las tórtolas, no parte ese pichón que es una paloma. Entonces tomó Abraham y hace lo siguiente, dice, pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres para comerse los cadáveres, olían a animal muerto, pues por lógica los buitres tratan de comer, pero Abraham los ahuyentaba. Esto nos da a entender que en nuestra vida, todos los sacrificios que hacemos ante el Señor, todas las actitudes que hacemos al Señor, la vida hay momentos difíciles de tentaciones y de pecado, que son los buitres, que nos están haciendo que caigamos en el mal, en lo mundano, en lo terrenal, en los vicios, en el deseo, en la sexualidad, en las atracciones vanas terrenales. Esos son los buitres que se quieren comer el sacrificio que estás haciendo para Dios. Entonces debemos de tener cuidado. Abraham aquí dice que los está espantando a los buitres para que no se coman ese sacrificio que tú le estás ofreciendo a Dios. Así debemos nosotros hacer a un lado, espantar a esos buitres, ese pecado, esa mala conducta, esa forma equivocada de alejarte de Dios. Tienes que alejar todo eso de ti, espantar todo eso de ti, porque son buitres que vienen a comerse los sacrificios que tú le estás ofreciendo al Señor. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Nos menciona que llega un momento en la vida en que a lo mejor es un momento muy difícil, una enfermedad, la muerte de los seres queridos, a lo mejor las necesidades que se te empiezan a presentar en la vida. Mucha gente no tiene trabajo, no sabe qué hacer, hay gente que tiene una enfermedad incurable. Llega la vejez y empezamos a tener muchos problemas, empezamos a darnos cuenta que estamos en una situación muy crítica por la falta de salud, por la falta de dinero, por la falta de familiares, por la falta de compañía. Empieza nuestro letargo. Así a Abraham le pasó lo mismo. Se oculta el sol. El ocultarse el sol es que Dios entonces ya no lo tenemos cerca de nosotros porque nosotros nos hemos ahuyentado de él. Cuando se puso el sol hubo una densa oscuridad. La oscuridad es el pecado. La oscuridad es el maligno. Y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. Entonces, en ese momento, llega nuestro Señor a tomar esos sacrificios de tu vida. Cuando te vayas de aquí, el Señor va a aceptar las obras que hayas hecho, el trabajo que has hecho, el sacrificio. Aquí nos menciona que se presentó el Señor en una forma humeante y una antorcha encendida. Y pasaron por esos sacrificios, por esos animales. Así nos va a pasar a nosotros cuando nos vayamos y estemos con el Señor. Si tienes obras, se las podrás presentar. Tus frutos se los podrás presentar al Señor. El Señor no te va a pedir cuentas de las cosas malas que hiciste, porque ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. El Señor no le interesan los pecados que has cometido. Hemos sido perdonados por nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que tú te salves, pero para poderte salvar necesitas ponerte a trabajar, hacer a un lado todo lo demás. Esa transfiguración que vimos en el Evangelio, que tu rostro sea otro conforme a la oración que tú hagas, tu vestimenta sea blanca, sea pura, y que relampaguees para que esa luz se la des también a los demás, y que vivas cerca del Señor, unido a Él. Entonces es muy importante darnos cuenta que el Señor sí nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho bueno para los demás, que es lo que nos va a salvar. Y vemos como aquí el Señor se presenta en estos sacrificios que había hecho Abraham para con Dios. Y de esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham. Así hace nuestro Padre Dios una alianza con nosotros, diciendo a tus descendientes doy esta tierra desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates.
te da todo un regalo, toda una tierra, toda una gran nación para que todos sus descendientes puedan vivir ahí y puedan multiplicarse y ser felices. Esto nos hace ver que si nosotros también cumplimos como Abraham, haciendo ese sacrificio, ahuyentando a los buitres, cambiando nuestro rostro con la oración, nuestra vestimenta y relampagueando, que esa luz llegue a los demás, pues el Señor también nos va a dar un premio después de que nos vayamos de aquí. En la lectura de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, del 17 hasta el capítulo 4, versículo 1, nos dice: hermanos, sean todos ustedes imitadores míos. Hay que imitar, hay que hacer las cosas conforme al Evangelio, conforme a lo que está escrito. Y para esto pues necesitas leerlo, necesitas estudiarlo, porque si no, ¿cómo vas a saber qué es lo que tienes que hacer? Observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. ¿Cómo puedes tú enseñarle a alguien la doctrina del Evangelio? Con tu comportamiento. ¿Y cómo puedes tú aprender ese comportamiento? Pues leyendo la Sagrada Escritura, estudiando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y las indicaciones que nos dio en su doctrina. Estuvo 3 años explicándoles a sus discípulos, y qué bueno que está escrito, y que está escrito el Nuevo Testamento, y que son 27 libros. Sería muy importante que ya cuanto antes te pongas a leer la Sagrada Escritura, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y las 21 cartas, y leas también el libro de la profecía del Apocalipsis. Es muy importante que ya lo hagas. Si eres joven como Juan, hazlo. Si eres anciano y ya grande como Pedro, pues sé un guía, estudia para que seas un guía. Y si eres como Santiago, que a lo mejor pronto nos podemos ir de este mundo, pues hagamos cuanto antes lo que nos corresponde, porque la vida no la tenemos comprada y no es eterna. El Señor nos pide cuentas y en cualquier momento puede decirnos: hasta aquí, se acabó tu tiempo para trabajar, tu tiempo para vivir y para laborar. Y dice aquí, porque como muchas veces se los he dicho a ustedes, y ahora se los repito llorando, Pablo llora y dice: hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. En la actualidad hay mucha gente que vive en contra de nuestro Señor Jesucristo, no solamente con sus palabras, no solamente con su ideología, no solamente con su raciocinio, no solamente con su conducta, no. Vive en contra de Dios, en contra de Cristo, no solamente con sus actitudes, ¿sí?, sino que en una forma íntima y espiritual viven en contra con Dios, porque no lo conocen, no lo aman, no lo pueden amar. ¿Y por qué no lo conocen? Porque están distantes del conocimiento de Dios, están distantes de los dones del Espíritu Santo, están distantes de la divinidad. Nos toca a nosotros invitar a esa gente a que se incorpore, a que se acerque, a que estudie, a que interprete, a que por amor a Dios le pidan al Señor que los vuelva al redil. Muchos son los enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, muy claramente lo dice Pablo en esta carta a los Filipenses, porque su Dios es el vientre, ¿sí? Su Dios es el mundo, lo terrenal. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. ¿De qué se enorgullece en la actualidad? Del poder, de que soy un profesionista, de que tengo dinero, de que tengo propiedades, de que estoy joven, de que estoy bello, de que soy una persona intelectual, sabia, de que soy una persona próspera. Se enorgullecen de cosas mundanas, materiales, terrenales, que no sirven de nada. Y de eso se deberían de avergonzar. Y solo piensan en cosas de la tierra. Dice Pablo: nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo. Así se llama Pablo. Así quiere nuestro Padre Dios que nos llamemos, que seamos ciudadanos del cielo, que seamos unos verdaderos hijos de Dios, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo, porque va a regresar nuestro Señor Jesucristo a la tierra. ¿Cuándo? No sabemos el día ni la hora, pero su segunda venida nosotros le decimos parusía, pero va a venir. La primera venida la estuvieron esperando muchos la esperaban y no entendían cuándo iba a ser,
Aproximadamente ellos creían en dónde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, en Belén de Judá. Más o menos sabían los signos, como ahora nosotros sabemos. Recordemos que nos dicen las Escrituras varios símbolos de cómo es que cuando nuestro Señor Jesucristo venga la segunda vez, ¿sí?, lo tengamos nosotros presente. Y nos dice varias indicaciones. ¿Quieres conocerlas? Lee las Sagradas Escrituras, lee los Evangelios, lee el Nuevo Testamento, y ahí te vas a dar cuenta de esos signos, de cómo son. Ahorita te los podría yo explicar, pero no viene al caso. Es una tarea que te dejo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. El único que nos puede venir a convertir ya en un cuerpo glorioso es nuestro Señor Jesucristo. No nuestra Santísima Madre, no los santos, no los ángeles. Acuérdate, el único camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo para poder llegar a nuestro Padre Dios. Olvida de todo lo demás. Nuestra Santísima Madre ruega por nosotros todos los días desde que naciste, y va a seguir rogando hasta el último día que estemos aquí. Nuestra Santísima Madre es eso, nuestra Madre que nos cuida, ruega por nosotros, pero ella no es la puerta del cielo, como decimos en el rosario. Es puerta del cielo porque contuvo y tuvo a nuestro Señor Jesucristo en su vientre, que es la puerta del cielo. Y entonces ella es una forma de cómo llegar a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a dar un cuerpo glorioso para poder llegar a nuestro Padre Dios. Él es el que nos vino a salvar. Nuestra Santísima Madre no nos vino a salvar. Ella pide por nosotros. Ella tuvo al Salvador en su vientre. Ella es nuestra Santísima Madre y merece toda la oración, toda la veneración, todo el respeto y todo el amor, porque es nuestra Santísima Madre, la Madre del Maestro, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ella no hace milagros. Ella no nos puede llevar a nuestro Padre Dios. Ella nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Nos pone en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Los santos ni hablar. Son vidas ejemplares de lo que sí han podido cumplir con la palabra del Señor. Pero ellos no hacen milagros, ni tampoco nos pueden llevar al cielo. Posiblemente sean testigos de nosotros, pero no nos pueden llevar al cielo. No nos pueden llevar a nuestro Padre Dios. El único es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, dice Pablo, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría, mi corona, manténganse fieles al Señor. Nos pide Pablo que seamos fieles al Señor, que estemos firmes en las cosas del Señor. Por lo tanto, debemos de estar unidos al Espíritu Santo para poder encontrar la verdad y poder cumplir con lo que nos corresponde, esas obras que Dios nos está pidiendo a nosotros. En este tiempo de este 2016, en este febrero, en estos días, está el jefe de la Iglesia Católica aquí en México, el Padre Francisco, está con nosotros, llevando la palabra de Dios a mucha gente. Viene desde lejos, ha hecho su presencia aquí con nosotros, haciendo oración, y nos pide que hagamos oración por él. Hagamos siempre oración por nuestro Santo Padre, que así le decimos entre comillas, porque el único santo es nuestro Padre Dios, al Papa, al Padre Francisco, al representante de Cristo en la tierra, que así le decimos, al vicario de Cristo. Es el último Pedro que tenemos hasta ahorita, pues pidámosle a Dios por él, para que siga él trabajando, para que siga él llevando ese amor, esa paz, esa tranquilidad a mucha gente. Y pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos cumplir con lo que nos corresponde, que es hacer las obras hacia el prójimo. Recuerda, el prójimo es el próximo, el que está cerca de ti. Pues este próximo domingo, segundo domingo de Cuaresma, recuerda que Cuaresma significa 40 días, que tenemos 40 días de preparación. El número 4 significa preparación, así como el número 3 significa poder, el número 4 significa preparación. Pues vámonos preparando para que este tiempo de Semana Santa, que vivamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, estemos preparados y le ofrezcamos al Señor
los frutos de nuestro trabajo. Muy claramente nos dice el Señor, deja la ofrenda en el altar y mejor ve y reconcíliate con tus hermanos. Que Dios nos bendiga.